Santa Ágora. El legado de Satyr. Capítulo 1. Esa misma mañana, con el sol radiante de testigo, la isla de Kaumara amanecía imponente hacia el extremo meridional del vasto océano Melinar, casi al borde del fin del mundo. El tesoro Kayara radicaba en una de sus maravillas, el lago Ramra, un ojo de aguas turquesas, rico en flora y fauna, un lugar sagrado. Era justamente en sus orillas donde Sake, Miyaku y Gecko se reunían al finalizar cada jornada. Se conocían desde niños y ahora compartían juntos el proceso ancestral de dominar las artes Karkas. En un claro rodeado de Ax y pétalos dispersos se congregaba una veintena de jóvenes Kayara, ansiosos por consagrarse a Satyr, el hijo, guardián del equilibrio. El sumo sacerdote del templo, el maestro Arkham, emprolijaba su figura antes de iniciar el ritual. Acomodaba sus hombros y estiraba su espalda para evitar la posición perfecta. Su complexión alcanzaba los 2 metros de altura, algo poco usual en la anatomía Kayara. Quizás era eso lo que enaltecía su imagen en la isla. Era eso, o tal vez, ser considerado el Karka más poderoso que se haya conocido en Kaumara. Su semblante permanecía siempre sereno. Solo su blanca barba al viento alteraba la quietud de su rostro. Los pliegues de su escamosa y verde piel se dibujaban misteriosos como una bitácora de su larga estadía en Kaumara, esperando paciente el regreso de Satyr. Vestía su ropa ceremonial. El austero jirón de telas que solía envolverlo en la cotidianidad yacía en su habitación. Una túnica pesada lo abrazaba. Estaba adornada con símbolos de los elementos esenciales y las criaturas místicas que honraban al hijo Satyr. También tenía pequeñas incrustaciones de piedras preciosas que brillaban como espejos. Una gran solapa se alzaba sobre su cuello y las mangas eran lo suficientemente amplias para ocultar sus manos. Un corte en la parte inferior de su espalda le daba libertad a su cola, que se mecía sonámbula tras él. Se cerraba finalmente sobria en su plexo, irradiando la solemnidad que requería el asunto. Con voz grave y pausada, una vez listo, entonó las palabras que dieron paso al santo ritual. «Estimados discípulos», saludó a su auditorio y aclaró su garganta. «Por el don de Olira y la fuerza de Vorkan, honramos la esencia de Satyr, nuestro guardián, único y legítimo hijo de la madre». Un silencio se prolongó solemne por unos segundos antes de que Arkham retomara la ceremonia. «Que la tierra os hable y el agua os escuche, que el fuego purifique y el viento guíe vuestros pasos». Una nueva pausa tuvo lugar mientras los discípulos ensayaban una reverencia sutil. «Hakai Kam», rezó el maestro. «Hakai Kami», contestaron sus discípulos. En ese instante el sonido de las aguas se intensificó. Era la propia naturaleza respondiendo a sus invocaciones, dándoles la bienvenida. Las hojas se mecían en sutil compás y el aire se impregnó de un aroma a tierra mojada, resina y el dulce perfume de los Ax que envolvían el altar. Sin necesidad de palabras, la escena hablaba por sí sola. La tradición Karka no se proclamaba, se vivía en cada gesto, en cada latido del corazón de Kaumara. Las criaturas ancestrales comenzaron a emerger. Lentamente se pasearon entre los cuerpos de los jóvenes Kayaras, quienes inmóviles permanecían a la espera de su gracia. Estelas nebulosas que formaban figuras de animales sagrados
extintos y mitológicos merodeaban altivas. Aves, mamíferos, reptiles, bestias e insectos flotaron sobre la ceremonia. La mantis se instaló rápidamente tras Arkham. Lo había elegido hacía más de 1000 años, y desde entonces se fundieron en un solo espíritu. Las demás criaturas se tomaron su tiempo. La elección debía ser precisa, perfecta, o no sería. Finalmente, la sabia tortuga marina se detuvo frente a la mirada emocionada de Miyaku. Un gran y fuerte oso se presentó a la diestra de Sake, quien agradeció con lágrimas en sus ojos. El último otra vez fue Gecko. Un increíble fénix se posó en su hombro para la sorpresa de todos, aunque él permaneció indemne. Según la tradición, cada criatura elige a su Kayara por voluntad propia, por instinto. La sabiduría de la naturaleza las guía. Siempre, toda comunión tiene un sentido profundo que habita en las almas de los Carcas. La ceremonia concluyó momentos más tarde. Maestros y discípulos se saludaron y lentamente los jóvenes fueron dejando el templo de Satyr. ¡Soy una tortuga!, dijo extasiado Miyaku saltando entre sus amigos. ¡No puedo creerlo! ¡Es grandioso!, festejaba desbordado el joven. Era el hijo de una de las parejas fundadoras de Kaomara. Grog, su padre, ya había cumplido su ciclo vital. Ahora formaba parte del valle. Su madre, Arby, aún disfrutaba de las bondades de la isla, pero estaba pronta a trascender. Habían estado allí organizando, construyendo, palpitando la gracia de Olira desde que la isla emergió. Eran parte de la historia, por lo cual toda la comunidad esperaba mucho de su heredero. Miyaku contaba con ese privilegio que por momentos también sentía como una enorme carga. Por este motivo había podido pasar los 4 primeros años luego de su mayoría de edad sin obligaciones. A pesar del total desacuerdo del alto sacerdote, el joven había cumplido con el pedido de su padre y se había dedicado exclusivamente al cuidado de su madre, quien ahora le había pedido como último deseo que se convirtiera en un guardián Carca. Aunque el joven no estaba interesado en aprender ni convertirse en guardián, lo hacía para complacer la voluntad de su madre. Él solo quería disfrutar, vivir experiencias extraordinarias y dotar de adrenalina a la apacible y tranquila vida que le había tocado en suerte. Estaba harto de cumplir con el deber. ¡Quieto ya!, gritó Sake poniendo sus ojos en blanco. Primero, no eres una tortuga, corrigió serio mientras Miyaku trepaba por su espalda de alegría. Un Carca no se convierte en su animal, no es su animal, se comulga con él, concluyó preciso, antes de quitárselo de encima violentamente. Sake provenía de una familia devota, como todas. Si bien sus padres no habían llegado a dominar el arte Carca, eran los mejores herreros de Kayara. Fabricaban dagas, darts, que eran pequeños arpones de pesca, y espadas. También escudos y kapskas, una especie de cascos. Eran distinguidos por su labor y muy queridos por toda la tribu. Sin embargo, Sake decidió que su vocación no era la de seguir con el linaje de herreros de su familia. Quería dominar el arte ancestral de su pueblo. Quería aprender, convertirse en un erudito. Quería ser un ave, un pez, una bestia o simplemente la brisa. Quería ser un guardián Carca. Sus padres temían que su hijo corriera peligro en el desarrollo de la práctica, pero de cualquier manera confiaron en él y lo dejaron seguir su camino. Insoportable, refunfuñó Sake acomodándose la túnica. Y segundo, aportó Gecko mientras Miyaku lo abrazaba por los hombros desbordado. Todavía no somos nada. Los espíritus nos han elegido, pero depende de nosotros llegar a ellos. Estudiar, practicar. ¿No lo crees?, reflexionó en un gesto cómplice y fraternal.
Nadie jamás esperó encontrar a un bebé Kayara abandonado a orillas del Ramra, hasta que Arkham lo hizo. Era una barbaridad a los ojos de la tribu, pero incluso antes de tener conciencia, Kaumara se convirtió en una isla inmensa y solitaria para Gecko. Se crió en el templo Satyr. El maestro lo acobijó como un hijo, lo alimentó, lo educó. Creció rodeado de ceremonias, carcas y espíritus del valle. Para Arkham la disciplina era parte esencial de la vida. Es por esto que Gecko aprendió cada uno de los oficios de Kaumara. En el transcurso de su edad temprana, el muchacho se formó como un experto pescador, ganadero, un hábil herrero, un conocedor de la tierra y sus minerales y sobre todo un gran lector. Leer era su pasatiempo. Leía sobre la naturaleza de la isla, sobre las historias ancestrales, sobre su religión, y aprendió rápidamente el concepto de la personificación espiritual Karka. Leyó sobre la madre Olira, el padre Vorkan y el hijo Satyr. También sobre Sarion. Aprendió cada uno de los hechos que habían convertido a Maretis en un mundo semejante. Arkham siempre lo consideró un ser especial, pero jamás se lo había expresado. Los caminos, según el gran maestro, se desandan solos. Las palabras pueden determinarnos. La escucha, en cambio, nos hace sabios. Bueno, sí, resopló algo molesto y cortando su enérgica escena Miyaku. Pero lo lograremos, dijo mientras comenzaba a amainar su excitación camino al lago. Ahora debemos festejarlo, ¿no? Dame tu paz, oh Satyr, imploró Sake alzando sus brazos. No seas dramático, replicó Miyaku mientras Gecko dejaba sus ojos en blanco. Dentro de su cotidianidad, podría decirse que era un deber moral para los Kayara formarse en las artes carcas. Por supuesto, no era sencillo, pero de no hacerlo, los jóvenes deberían presentar un motivo. ¿Por qué no honrar a Satyr y a la naturaleza en su arte? En todo caso, esto podría tener lugar siempre y cuando se dedicaran a un oficio de los denominados esenciales, principalmente la agricultura, la pesca, la ganadería y el trabajo sobre la piedra. Otras labores, entendidas como menores, no podrían considerarse. La construcción de viviendas u objetos, como los leads, fundamentales para navegar, no contaban como un motivo digno. Los días pasaron entre sus quehaceres y obligaciones. El camino Karka había comenzado. Durante el transcurso de un año, el templo Satyr se convirtió en la fragua donde se moldeaba la nueva camada de jóvenes Karkas. Los mejores guardianes habían surgido de la atenta mirada del maestro Arkham. Fue una mañana tibia antes del alba, cuando la bruma aún abrazaba las colinas y el canto de los pájaros apenas rompía el silencio majestuoso de la naturaleza. Entre el rocío y la claridad incipiente, Sake, Miyaku, Gecko y otros tantos se reunieron por primera vez en el claro del templo para dar inicio a su entrenamiento. Discípulos, saludó Arkham solemne. Cada uno de vosotros tiene un camino único. El entrenamiento no es solo una cuestión de fuerza, destreza o agilidad, sino de comprender el equilibrio existente entre cuerpo y espíritu. Son la nueva generación, los futuros guardianes del legado Kayara, concluyó cruzando sus brazos por detrás de su espalda. Todas las jornadas tenían cierta estructura y aunque a veces se improvisaba, por lo general seguían un patrón. Cada día iniciaba con una rutina de meditación y conexión, luego fuerza y destreza, y por último, prácticas de invocación y lecturas sagradas. El maestro era exigente, pero eso garantizaba su labor. Con el pasar de los meses, los estudiantes comenzaron a descubrir su potencial. Así, uno a uno, esta nueva camada de guardianes fue congraciándose con su espíritu salvaje y equilibrando su alma con el universo. Sake, por ejemplo, era el más comprometido y aunque le costaban ciertas prácticas, su dedicación era total. El estudio era su fuerte y quizás en segundo lugar, la conexión espiritual. Se sentaba frente al antiguo roble cerrando los ojos y dejando que el murmullo del viento lo envolviera. Poco a poco comenzó a notar el sutil latido que brotaba de la tierra. Fue el primero del grupo
en hacer contacto con la esencia Karka. Una mañana durante su práctica, al alcanzar ese estadio en el que su mente lograba la profundidad necesaria, un susurro lo interrumpió. Agudizó sus sentidos en aquel infinito cuarto blanco en donde se solía materializar para averiguar de qué se trataba. Recorrió el lugar, pero no vio nada, aunque el murmullo continuó insistente y lejano. Fue entonces cuando sintió aquel hormigueo. Velozmente se apoderó de su mano derecha, exactamente en el punto donde su membrana interdigital unía su índice con el pulgar. Sentía una presión peculiar, y entonces notó como una terciopelada capa de pelos crecía suave en su verde palma. Un manto beige con tonos grisáceos lo cubrió completamente. Sus ya afiladas garras aumentaron de grosor y su larga y estilizada cola se acortó hasta casi desaparecer en un rabo. Aquella voz seguía llamando, y aunque no entendía exactamente sus palabras, el mensaje llegaba claro. Es el oso, mi espíritu, murmuró en voz baja, rompiendo el trance. ¡Maestro! ¡Logré hacerlo!, festejó feliz con su clase. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Arkham, cómplice. No lo sé exactamente, pero fuimos uno, titubeó. Fue una bienvenida, una invitación en realidad, contó Sake emocionado. ¿Y por qué lo has dejado ir? ¿No aceptaste su invitación acaso?, preguntó el maestro arqueando su ceja izquierda. Sake no supo qué decir. No sabía si había sido el miedo o la emoción lo que lo desconcentró, pero definitivamente había coartado la comunicación. «Estás cerca», susurró el maestro. No lo sé, maestro», resopló cabizbajo ahora Sake. «¿Y si perdí mi oportunidad?», dijo hundiéndose en su frustración. «Continúa con la práctica», dijo Arkham orgulloso pero disimulado. Miyaku, en cambio, siempre fue el más inquieto. Una tarde, durante los entrenamientos de agilidad, corría a orillas del Ramra intentando cumplir con la tarea que Arkham les había asignado: capturar un Rig, el ave más veloz de Kaomara. Como si fuera un impulso eléctrico, frenaba y aceleraba su paso, chapoteando en la orilla, dejando que el agua fresca acariciara su piel. Su risa resonaba mientras se lanzaba tras el pequeño emplumado, quien, lejos de asustarse, se entretenía con él. Solo se dio cuenta que su carrera se había extendido sobre la superficie del lago cuando una pesada carga en su espalda llamó su atención. Esa sutil desconcentración que provocó la sorpresa lo sumergió en las aguas del Ramra de inmediato, pero entonces reconoció sobre sí un majestuoso caparazón de malaquita. Sus brazos y piernas habían adoptado unas fuertes aletas que, aunque se parecían a su brillante piel, se sentían mucho más férreas. Una voz hizo eco en su conciencia cuando, excitado por mostrar su progreso, nadó con una velocidad impresionante hacia la superficie. No logró siquiera percibirla. «Maestro, ¿vio lo que hice?», preguntó Miyaku a Arkham, entusiasmado, una vez salió del lago. «¿Qué hiciste, Miyaku? Cuéntame», dijo Arkham sereno, entornando sus ojos. «Corrí sobre el agua, maestro», dijo espasmódico de felicidad. «Parecía que volaba», expresó con ademanes exagerados. «¿Volabas, Miyaku?» «No sé», dudó el joven. «Es un decir, maestro», y frunció su ceño confundido. «Tenía una coraza, era hermosa, sobre mi espalda». «¿Eran vuestros pies los que se movían, Miyaku? O tal vez vuestro espíritu se posaba en ti». «Maestro, ¿de verdad? ¿Lo logré? ¿De veras lo logré?» «Sigue practicando, Miyaku. Estás cerca». Gecko era el más recio y reservado. Es verdad que, siendo el ahijado del maestro y llevando una vida totalmente vinculada al templo, su personalidad no era como la de cualquier joven de su edad. Gecko era más maduro, más comprometido, incluso un ser demasiado introspectivo y solitario por momentos. Todo empezó cuando una mañana, en el descanso que separaba las clases de meditación de las de agilidad,
El joven Gecko permanecía practicando su concentración en una gran piedra cubierta de musgo. Mientras sus compañeros se relajaban en el silencio absoluto de la mañana, su mente se abría, conectando sus sentidos a la esencia de Kaumara. Cuando sus compañeros fueron a llamarlo a la siguiente clase, observaron que sus ojos tenían un extraño y particular color. Y por si eso fuera poco, el joven Kayara levitaba casi imperceptiblemente sobre la roca. La sorpresa fue absoluta. Sake y Miyaku corrieron en busca de Arkham y los demás. Cuando llegaron al lugar, Gecko comenzaba a cubrirse por una aura rojiza. Lenguas de fuego comenzaron a encenderse a su alrededor y de pronto, 2 alas increíbles brotaron incandescentes de su cuerpo. Lo elevaron majestuosamente, mucho más allá de los Ax. ¡Maestro, es el Fénix!, gritó Miyaku emocionado al verlo por primera vez. No, Miyaku, respondió el maestro absorto, intentando disimular su total asombro. Es Gecko, dijo preciso y juntó la palma de sus manos frente a su pecho en muestra de gratitud. ¡Guau!, exclamó en un suspiro Sake. ¡Lo ha logrado! Su espíritu salvaje voló con él sobre sus compañeros, quienes, boquiabiertos, observaban cómo se elevaba hasta el cielo diáfano de Kaumara, surcando el horizonte. Una estela de brillos y luces se extendía efímera tras su vuelo y una energía reconfortante bañaba a los impresionados espectadores. Se trataba de un ave mítica, digna de los dioses, con tonalidades que iban desde el rojo, pasando por el anaranjado y hasta el amarillo. Sus alas podían llegar a desplegarse en un rango de más de 2 metros. Sin embargo, se movía grácil y elegante. Luego de una gran vuelta por la isla, Gecko regresó a las inmediaciones del templo. Aleteó unas cuantas veces en lo alto mientras calculaba su aterrizaje. Entonces descendió lentamente mientras volvía a tomar su forma Kayara. Fue un espectáculo sin precedentes para todos. Era el primer discípulo en poder controlar su espíritu a voluntad. Era el primer Karka. El gran maestro lo observaba orgulloso, sin emitir una sola palabra. Sus sospechas se consolidaban día tras día. Gecko era un ser especial. Sorprendentemente, un buen número de ellos había llegado a dominar en menor o mayor medida sus habilidades Karka. Esto verdaderamente reconfortaba al maestro, quien, a pesar de repetir sus métodos año tras año, sabía que los resultados obtenidos con este grupo no eran ordinarios. Hoy concluye una primera etapa de vuestro proceso de formación, anunció con voz grave y cálida Arkham. Han aprendido a escuchar la voz de la tierra, a sentir la esencia de vuestros espíritus salvajes y a caminar en armonía con la naturaleza, expresó solemne y agachó su mirada. Debo admitiros, estoy maravillado al ver que algunos de vosotros, a poco más de una temporada de entrenamiento, han podido dominar el arte ancestral de nuestra tribu. Quiero contaros que en los años que he vivido, nunca vi un progreso semejante en mis alumnos iniciales, concluyó orgulloso. Todos hicieron un gesto de reverencia y gratitud. Arkham asintió, complacido, a sus discípulos. Vosotros, Kayara, son Kaumara. La unión entre el mundo ancestral y el futuro de nuestro pueblo depende de la sabiduría y el equilibrio que logren. Entiendo a este peculiar año como un mensaje de esperanza para todo Maretis. Que Satyr, el Hijo, guíe vuestros pasos. Que la Madre Olira os proteja y el Padre Vorkal les dé fuerzas, oró Arkham con los ojos cerrados y las orejas alertas. Hakai Kam, contestaron los estudiantes. Hakai Kami, respondió Arkham. Con esas palabras el año de entrenamiento se consolidó en sus corazones, marcando el inicio de una nueva etapa en su camino como guardias Karkas. Al caer la tarde, cuando la luz dorada del sol se fundía con las sombras del templo, cada uno se sumió en un silencio profundo y sentimental. Sake estaba sentado sobre los escalones de la entrada,
Tenía la mirada serena de quien moldea como arcilla la paz con la melancolía. Se sentía por primera vez seguro de sí y estaba orgulloso de haber podido cumplir su anhelo, honrar el legado que le había sido confiado. Sin embargo, la certeza concreta de sus logros y la insistencia por parte del maestro sobre lo magnífico de sus progresos definitivamente señalaban al grupo como carcas destacados. Si esto continuaba, en algún momento tendría que dejar la vida ordinaria con su familia y mudarse a algunos de los templos de Kaomara. Esa ambigüedad en su corazón lo asfixiaba. Miyako, por su parte, caminaba alrededor del tronco ceremonial. Experimentaba un torbellino de emociones. La euforia de haber rozado la sabiduría ancestral de la naturaleza se mezclaba con el profundo dolor que le causaba la reciente partida de su madre. Un sabor agridulce lo invitaba a pensar que quizás ahora, pudiendo ser parte de la esencia de Maretis, un día podría volver a ver a sus padres en el plano intermedio. Una fuerte emoción lo abrazaba. Haber alcanzado por primera vez un logro por sí mismo y no por ser hijo de los fundadores era gratificante. El reconocimiento de su maestro lo hacía emocionar y hasta despertaba en él un cariño que hasta ahora desconocía. Mientras tanto, Gecko se encontraba en el techo del templo, un recoveco entre la construcción que había descubierto hacía años y utilizaba como guarida cuando necesitaba estar solo. Intentaba observar el mar desde allí. A veces con la complicidad de la luna lo lograba, pero hoy no era una de esas noches. Se sentía elevado y en calma, consciente de su poder. Era el único en su clase que alcanzó la verdadera comunión con la naturaleza. Sin embargo, esto no era nuevo para él. Hacía tiempo que lo había logrado, solo que ahora había aprovechado la ocasión para revelar su secreto. ¿Será mi destino?, pensaba. El mismo que me llevó al templo desde niño, el que me forzó a vivir con el maestro sin el abrazo de una madre o la mirada orgullosa de un padre. Siempre supuso que semejante atrocidad tendría que tener un sentido, y esa noche, en lo alto del templo Satyr, creía haberlo encontrado. Era el Fénix, pero lo más sorprendente era que esto no le pesaba en lo más mínimo. Había otra cosa que lo movilizaba. ¿Quién soy realmente? Arkham ya tenía todo listo para irse a dormir. Se encontraba en su habitación pensando en sus discípulos, satisfecho por haber encontrado los nuevos engranajes del eterno ciclo de la vida en Kaomara. Aún hacía cálculos y meditaba sobre el incomprensible poder que estos jóvenes tenían en relación a otros estudiantes, sobre todo el de su protegido, quien claramente había terminado con su etapa de estudios. Una vez más, Arkham se durmió pensando en Gecko.